hay una cita de un poeta antiguo, un tal Paladas, que se me quedó grabada. Decía, nuestra vida es un escenario, una comedia. O aprendes a actuar y te la tomas con ligereza o soportas sus problemas con paciencia. Y me hizo pensar, ¿sabes? ¿Y si la forma más sabia de afrontar las dificultades no es con más seriedad, sino con todo lo contrario? ¿Con una especie de ligereza? ¿Como si fuéramos actores en una gran obra de teatro? Es una idea que choca mucho con nuestra cultura del esfuerzo, del control, ¿verdad? Totalmente. Y lo que me parece fascinante de los textos que hemos analizado es justo eso, cómo conectan esa idea con el estoicismo, esa filosofía, y de repente la ves aplicada en la estrategia de un criador de serpientes del siglo XXI. Sí. Y dices, ¿pero qué tienen que ver? Pero en el fondo responden a la misma pregunta de siempre, ¿cómo vivir bien? Exacto. Y esa es un poco la misión que me he propuesto para nuestra conversación, a ver si podemos conectar esos puntos. Porque tenemos fuentes que saltan de la sabiduría de Séneca o Marco Aurelio a, bueno, a anécdotas supermodernas. El reto es desentrañar qué significa eso de tomárselo con ligereza y si podemos sacar algo práctico. Yo creo que sí. Y el hilo conductor se puede resumir en tres grandes ideas. Primero, la aceptación radical de lo que no podemos controlar. Mm. Segundo, el poder que tiene la perspectiva a largo plazo. Y tercero, y quizá la más importante, la libertad que encuentras cuando entiendes que siempre puedes elegir tu actitud. Si las vemos bien, juntas, ofrecen un mapa para navegar la vida con más serenidad. Perfecto, pues empecemos por ahí, por la aceptación y esa ilusión de control. En uno de los artículos hay una historia que me pareció maravillosa, sobre un maestro zen y su taza de té. Era su preferida, una taza de cerámica única, y cada día, al usarla, se decía a sí mismo, la taza ya está rota. A ver, de primera suena súper pesimista, Sí, como si le estuviera gafando, ¿no? totalmente, fue mi primera reacción. Pero el autor explica que era justo lo contrario. No era pesimismo, era una práctica. Al recordarse su naturaleza frágil, pues, podía disfrutarla plenamente en el presente sin la presión de que durara para siempre. Así que el día que se rompió de verdad, su única reacción fue una sonrisa y un «por supuesto». Claro, ya había procesado esa pérdida antes de que ocurriera. No le pilló de sorpresa. Exacto. Nos enseña a vernos como custodios temporales, no como dueños eternos. Pero esto me suena muy zen. Los romanos, que nos los imaginamos tan pragmáticos, pensaban así. Pues te sorprendería, porque esa idea es literalmente el núcleo del pensamiento estoico. Séneca lo dice de una forma casi idéntica, aunque más directa. Dice, la fortuna cae con más peso sobre aquellos para quienes es inesperada. La devastación que sentimos no viene tanto del suceso en sí, sino del shock, de la distancia entre lo que esperábamos y lo que ha ocurrido. Es casi como una fórmula matemática del sufrimiento. A mayor sorpresa, mayor dolor. Precisamente, nadie se siente destrozado porque nieve en invierno. Lo esperamos, forma parte del juego. La clave para los estoicos es entrenarse para aplicar esa lógica a otras áreas. Hay una anécdota muy buena de Epicteto. Él tenía una lámpara de hierro que apreciaba y un día se la robaron. ¿Y qué hizo? ¿Reforzar la puerta? No. La sustituyó por una lámpara de barro, muchísimo más barata. Su lógica era fascinante. En vez de controlar el mundo exterior, evitar ladrones, decidió controlar su mundo interior. Al reducir su apego a la lámpara, reducía la posibilidad de volver a sufrir. Es una elección activa para jugar en lugar de sufrir. Me encanta eso de jugar en lugar de sufrir, pero nos lleva a un terreno más oscuro. Porque una cosa es una lámpara y otras son otras pérdidas. Hay un consejo de Marco Aurelio en los textos que, te lo digo en serio, me dejó helada. Dice, mientras besas a tu hijo para darle las buenas noches, susurra para ti, puede que mañana esté muerto. Uf, es una imagen brutal. Sinceramente, la primera reacción es de rechazo. Parece cruel, casi una autotortura. ¿De verdad hay un beneficio en eso? Es la reacción natural, yo sentí lo mismo. Pero para entenderlo, los textos lo anclan en la realidad más dura. Mencionan historias como la de Francis Ford Coppola, cuyo hijo murió en un accidente, o la filósofa Martha Nussbaum, que perdió a su hija. El propio Coppola dijo, la pérdida de un hijo no es algo que le desearía a mi peor enemigo. Entonces, si la realidad ya es tan terrible, ¿qué sentido tiene anticiparla? ¿Sigo sin verlo?
La clave, explican, no es recrearse en el dolor, no es ser morboso, es un ejercicio radical de presencia. El objetivo es transformar un momento rutinario, un beso de buenas noches, en lo que es un regalo, frágil y precioso. Pasa de ser un trámite con el que ahorramos tiempo a algo que atesoramos. Vale, visto así, cambia la perspectiva. La práctica, el memento mori, no es para amargarte, sino para que no desperdicies la vida. Funciona como una vacuna. No es que el dolor vaya a ser menor si ocurre, pero te prepara para no añadirle el shock y, sobre todo, el arrepentimiento. La lógica es que un padre que es consciente de esa fragilidad no va a malgastar el tiempo en discusiones tontas. Es como plantarse ante el destino y decirle, sé de lo que eres capaz, pero hoy nos has perdonado y no lo voy a dar por sentado. Exactamente. Y este principio se aplica a todo. A la salud, a la paz, a la economía. Todo es impermanente. La sabiduría, por tanto, no está en negarlo, sino en sumergirse en el presente con gratitud por lo que sí tenemos, aquí y ahora. Esta idea de aceptar la impermanencia parece algo muy filosófico, pero encontré un ejemplo increíblemente moderno y, francamente, inesperado. Lo encontré en un negocio multimillonario que tiene que ver con serpientes. ¿Serpientes? Ostras, ahora sí que me has picado la curiosidad. ¿Qué tienen que ver las pitones con los estoicos? Pues más de lo que parece. Las fuentes nos presentan a un tal Justin Kobylka, el criador de pitones bola más exitoso del mundo. Y aquí viene lo bueno. Hace unos años crió una serpiente tan espectacular que le ofrecieron más de $100.000 por ella, un solo animal, y la rechazó. Espera, rechazó $100.000. Hay que tener mucho autocontrol. ¿Por qué lo hizo? Pues no fue por sentimentalismo, fue pura estrategia a largo plazo. Su explicación es demoledora. A largo plazo, en realidad pierdes dinero si vendes lo más increíble que tienes en el momento. Entendió que esa serpiente era infinitamente más valiosa como activo para criar, para generar futuras serpientes únicas, que como un ingreso inmediato. Lo que está haciendo es como lo describe un autor, bailar con el tiempo. Su estrategia no es lineal, es cíclica. Coge esa pequeña ventaja inicial, la serpiente, y la reinvierte con paciencia para crear una ventaja mucho mayor. No vende la gallina de los huevos de oro, la cuida para tener una granja entera. Su paciencia crea un foso competitivo que nadie puede cruzar. Es la paradoja de jugar bien, ¿no? Requiere desapego y devoción al mismo tiempo. Él está implicadísimo en su trabajo, pero no se aferra al beneficio ya. Dudo que él se llame a sí mismo estoico, pero vamos, está aplicando los principios a la perfección. Conecta con una cita que aparece en las fuentes. Con un talento ordinario y una perseverancia extraordinaria, todas las cosas son alcanzables. El progreso importa más que la velocidad. Kobylka demuestra una lección fundamental. Ahorrar tiempo nunca es tan importante como atesorarlo. Él atesora cada generación y esa paciencia genera un valor inmenso. Ese juego a largo plazo del criador de serpientes me parece un puente perfecto hacia la idea más liberadora de todas. Porque al final él tomó una decisión. Y ahí está la clave. Una de las frases más potentes de todo el material es: tú controlas la actitud, el enfoque, la energía que aportas a una situación. No controlamos los eventos, pero sí nuestra respuesta. Esa es la famosa ciudadela interior de los estoicos. El poder reside en ese espacio entre el estímulo y la respuesta. Ahí somos soberanos. Totalmente. Y lo mejor es que tenemos permiso para cambiar esa respuesta, para mejorar nuestra actuación. Hay una anécdota genial sobre Diógenes que lo ilustra. Alguien le acusó de contradecirse. Y Diógenes, sin embutarse, le respondió: sí, bueno, hubo un tiempo en que me meaba en la cama. Es una respuesta absolutamente brillante. Te desarma por completo. Es genial, ¿verdad? El crecimiento no es hipocresía, es evolución. Tenemos permiso para reescribir nuestro guión. Pero para poder elegir bien esa interpretación es fundamental el autoconocimiento. Una de las fuentes define el propósito de la vida de una forma muy clara. Conocerte, amarte, confiar en ti y ser tú mismo. Esta libertad de elegir tu actitud solo es efectiva si sabes quién eres y qué te conviene. Entonces no se trata solo de ser más dura y aguantar más. En absoluto. De hecho, Epicteto advertía sobre esto. Decía: no toda cosa difícil y peligrosa es adecuada para el entrenamiento. Debemos saber discernir qué desafíos nos ayudan a crecer y cuáles son, pues, simplemente destructivos.
El autoconocimiento es la brújula para tomar esa decisión. Lo que para una persona es una oportunidad, para otra puede ser un desastre. Entiendo. Es un equilibrio delicado. Exacto. Y así es como todo se une. La comedia de la vida no significa que nada importe. Al contrario, significa que todo importa precisamente porque nada dura. La libertad está en aceptar esa dualidad y elegir conscientemente cómo interpretamos nuestro papel en cada escena. Para ir cerrando, volvamos a la cita de Paladas. La invitación es a ver la vida como una comedia, pero no en el sentido de algo frívolo, sino en el sentido clásico, el griego, una historia que, a pesar de los problemas, se dirige hacia la sabiduría y la libertad. Y en esa comedia, la pérdida es parte del guión. Pero incluso para eso, hay una visión esperanzadora en los textos. Sí, hay una cita preciosa de Kafka que dice: «Perderás a todos los que amas, pero el amor siempre volverá en nuevas formas. La pérdida no es el final de la obra, es solo un cambio de escena. La taza se rompe, pero nuestra capacidad de apreciar la belleza, no». Por eso, el mensaje final no es «preocúpate menos», sino «suelta el control sobre los resultados», que es una acción. El cambio real viene del comportamiento, de las elecciones diarias. Hay una frase que lo resume todo. El mundo cambia con tu ejemplo, no con tu opinión. Es un llamado a la acción muy potente. Dejar de hablar y empezar a actuar. Y hay un consejo final, casi un mantra, de Yogi Bhajan, que lo cierra todo perfectamente. Vive ligero, viaja ligero, difunde la luz, sé la luz. Es la esencia de cómo actuar en esta comedia, ¿no? Moverse por el escenario sin el peso de lo que no controlas y con tu ejemplo, iluminar un poco el camino. Entonces, si tuviéramos que dejar una última idea para la reflexión, ¿cuál sería? Pues hemos visto que se trata de aceptar lo que no podemos controlar y enfocarnos en nuestra actitud. La pregunta que me surge es, si la vida es una obra de teatro y solo controlamos nuestra actuación, ¿qué pasaría si viéramos cada problema no como un obstáculo que arruina la función, sino como una indicación inesperada del director para improvisar una escena nueva y mucho más interesante?